Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda su servidor de amigo Alex Amaya y hoy con un tema muy interesante que es la logoterapia. Para esto tengo a una invitada muy especial, también terapeuta, Leticia Guerrero. Leti, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola a todos, muy buenos días. Gracias, Alex, por invitarme otra vez a tu programa. Muy de buenas, quédense porque de verdad que este programa va a tener mucho sentido para su día y para su vida. Acompáñenos. Bueno, pues hablamos de la logoterapia. ¿Qué es la logoterapia, ¿No? Leti? Pues prácticamente así a grandes rasgos es una corriente psicoterapéutica, ¿no? Creada por Víctor Frank, un psiquiatra y neurólogo austriaco que pues muchos saben que estuvo, o desarrolló esta práctica tras sobrevivir a campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A partir de esta experiencia, pues él escribe este libro en busca, El hombre El busca de hombre en busca sentido. de sentido, y que de alguna manera en esto se basa como esta terapia, ¿no? O psicoterapia precisamente en buscarle un sentido o propósito a la vida, incluso en medio del sufrimiento. Víctor Frank, efectivamente, como lo acabas de describir, vienés, perdió a su esposa, perdió a su hermano, perdió a sus padres en un campo de concentración. Él estuvo en un campo de concentración entre 1942 y 1945. Él era efectivamente neurólogo y era uno de los más respetados, psiquiatra, Sí. filósofo, y estuvo en los campos de concentración. Para quienes no han leído el libro, recomendable, El hombre busca de sentido de Víctor Frank, desarrolla él una tesis que es la logoterapia, ¿no? Como bien sabemos, Ujú. logos es tratado, estudio, y viene esta parte de terapia, que es la curación, que es, entonces podemos verlo como un significado del tratamiento o el propósito del sentido de la vida. Pero, queridos amigos, déjenme decirlo que esto se llevó a nivel de ciencia, o sea, comprobado científicamente, hizo de la logoterapia, del estudio del sentido de la vida, un, una ciencia. Y vaya, abordó temas sumamente importantes de los cuales vamos a hablar. Primero estamos poniendo el contexto bajo el cual se desarrolla esta ciencia del estudio del sentido de la vida. Qué curioso, ¿no? ¿Quién iba a pensar que el estudio del sentido de la vida se iba a convertir en una ciencia? Y es que finalmente hoy estamos entrando a etapas donde vemos crisis existenciales. Vamos a ir hablando acerca de lo que es la logoterapia. Como bien decías cuando estábamos preparando, proponiendo el tema, es un tema muy, muy amplio. ¿Qué tienes que decirnos al respecto? Pues es que es lo que te comentaba, ¿no? A grandes rasgos, precisamente es cómo las personas pueden elegir, a pesar de las circunstancias más difíciles, ¿no? Encontrarle una salida y un significado para seguir adelante y para no darte por vencido. O sea, cómo precisamente todo lo que pasó, Víctor, Frank, de alguna manera nos deja un legado y una enseñanza, pero muy profunda, porque considero esta psicoterapia se utiliza más en la terapia humanista, pero considero que es en todas, ¿sabes? Debe de, o se usa en todas las corrientes, porque en realidad es esta parte de introspección, como dices, que necesitamos en algún momento para darle sentido a lo que nos está pasando, bueno o malo. Y efectivamente, eh, ¿cuál es la tesis que propone en la logoterapia Víctor Frankl? Hay una frase que me llama mucho la atención. La vida tiene sentido bajo cualquier condición. Lo dice una persona que estuvo en un campo de concentración 3 años. Hay un capítulo poderoso que se llama tirarse a la alambrada o aventarse a la alambrada, que era cuando quienes estaban bajo el dominio de en un campo de concentración, se iban a la reja electrificada
para acabar con su vida. Imagínense un tipo, un neurólogo prestigiado que había dado conferencias, catedrático, estudiado, con todo en la vida, ¿no? Lo tenía todo. Y de pronto en las barricadas, las barricas, como dicen, donde dormían, estarse despiojando entre ellos, estar aguantando el frío, estar aguantando el dolor, trabajos forzados. Y en medio de esas circunstancias, donde muchos no aguantaban la pérdida de su familia, la pérdida de dignidad, de hecho, pues les quitaban el nombre, como bien sabíamos, les ponían una marca con un número y eran reducidos a un número. ¿Cómo en esas peores circunstancias, en las peores condiciones, le puedes encontrar sentido a la vida? Y hay una frase también en este libro del hombre busca el sentido que a mí me llama mucho la atención, donde él decía, te pueden quitar todo, fuera de ti, todo. Puedes perderlo todo, pero lo único Ujú, que no te pueden quitar es lo que tienes aquí dentro. ujú. Y Sí. cómo reaccionas ante todo lo que estás viviendo en esas circunstancias. Adelante. Y que hay principios clave, precisamente como decías tú aquí, en parte de esta psicoterapia, ¿no? Hay unas frases bien hermosas ahorita, igual las mencionamos, igual más adelante, pero es precisamente el inicio es la voluntad del sentido. No nos mueve solo el placer de ser por ahí Freud, ¿no? O decía, no nos mueve solo el poder, decía Adler, que es otro psicoterapeuta austríaco médico, sino nos mueve el sentido, decía Frank, y yo creo que me voy más por esa, ¿sabes? Entonces, también otro de los principios es la libertad de actitud, precisamente, ¿no? Aunque no podamos controlar lo que nos sucede, sí podemos elegir cómo respondemos ante lo que nos está sucediendo. Y la otra es el sentido es personal. Cada persona tiene un propósito único en cada etapa de su vida, porque esto no nada más es a los 20, a los 30, a los 40, que más adelante igual lo voy a comentar, sino en las diferentes etapas en las que se te presenta precisamente esta famosa crisis existencial. Cada persona tiene un propósito de vida, lo que para mí es una meta o un sueño cumplido, tal vez para ti sea otro, y entonces ahí precisamente es personal. Cada quien tendrá que encontrarle ese propósito y sentido a su vida dependiendo de las metas que se establezca en un momento dado de su vida. Acabas de hablar de un elemento fundamental, que es dos palabras, elección y sentido. El sentido es propósito. Y fundamental es que los seres humanos no podemos controlar nada de lo que sucede fuera de nosotros, pero sí podemos elegir cómo actuar ante todo lo que nos está sucediendo. Esa es una elección, esa es una elección. Y es lo que nos deja Víctor Frank. ¿Cuál es nuestra elección? Y cómo, ojo, cuál es nuestra actitud ante lo que estamos viviendo fuera de nosotros. Ujú. No lo vamos a poder cambiar. Hay cosas que no vamos a poder cambiar. Lo que sí podemos cambiar es cómo actuamos, cómo pensamos y cómo percibimos lo que tenemos alrededor de nosotros. Sí, Es ahí donde viene el verdadero problema, sí. porque todo comienza aquí, en nuestros pensamientos. Todo comienza bueno, me gusta esa frase que dice, nada es verdad, nada es mentira, todo es según el prisma bajo el cual se mira. Aquí lo interesante es ver cuál es el prisma, cuáles son los anteojos, que son, esos anteojos tienen que ver con nuestro pensamiento, bajo el cual estamos mirando y viviendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces es ahí cuando viene la verdadera elección. Tendremos que revisar mucho nuestros pensamientos. Y aquí entramos a un tema bueno, a mí me parece un tema muy conductual y también me parece un tema muy existencialista.
cómo somos en relación a todo lo que nos rodea. Adelante. Y que prácticamente también es sí hacernos estas preguntas que comentas, pero también es cambiar la narrativa, ¿no? Es parte todavía de esto. Por ejemplo, esta terapia se aplica no nada más cuando tienes una crisis existencial, ¿no? Cuando tienes una falta de propósito, una depresión, ¿no? De no saber para qué vivir, o las crisis personales, duelos, pérdidas. El propósito es guiar precisamente al paciente a descubrir estas metas, estos valores, estos propósitos, estas responsabilidades que le van a dar de alguna manera sentido a su vida. Por ejemplo, si alguien pierde un empleo, ¿no? Y se nos vienen estos pensamientos de no sirvo para nada, alguien es mejor que yo, soy un fracaso, soy un desastre, pero si tú decides cambiar esos pensamientos, un pensamiento genera una emoción y por lo tanto esa emoción genera una actitud o comportamiento. Si tú cambias ese pensamiento, en vez de decir todo aquello, piensa, esto no es el final de mi vida laboral, es un momento de reinventarme para hacer lo que de verdad quiero. Entonces, al cambiar el pensamiento, cambias esa emoción y ya no es dolor o desesperanza, al contrario, no es esta motivación, esa tranquilidad, estas ganas de hacer algo al respecto y por lo tanto tu comportamiento en vez de que estos pensamientos intrusivos te lleven a una depresión o al no querer salir, al no querer ya buscar trabajo por sentirte que no eres suficiente en esa área, al contrario, te da para arriba y dices, pues vamos a buscar lo que verdaderamente me hace feliz. Entonces, de verdad que se aplica en muchísimas etapas de nuestras vidas en donde nos sentimos que vamos en picado. Fíjate que no solamente tiene que ver con, bueno, sí no solamente tiene que ver con el pensamiento, y lo acabas de mencionar perfectamente. Todo pensamiento es el motor y es el generador de una emoción. Y pareciera ser que estamos ya muchas veces programados para pensar y sentir de una manera. ¿Por qué? Porque tenemos una historia, tenemos heridas, tenemos experiencias. Y realmente entonces cuando a veces enfrentamos una situación, la enfrentamos, aquí voy a poner una palabra, con nuestros recursos. Y nuestros recursos tienen que ver con nuestras vivencias. Entonces, cuando tú escuchas hablar a una persona, decir, expresarse, defenderse, reaccionar, encarar una situación, realmente lo que tiene que ver uno, si es que ya lo entiendes, es que realmente no está hablando la esencia de la persona. Están hablando sus miedos, están hablando sus vivencias, todo aquello por lo que ya pasó ¿Y su y dolor? por lo que se siente herido o herida. Así es. Entonces, reaccionas inmediatamente, ¿no? Y uno dice, eh, habría que tener tantita empatía para decir, están hablando tus inseguridades, están hablando tus miedos. Eh, Como decimos también, no estás pensando claramente, ¿no? Ajá. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de personas que tienen deudas y en lugar de resolver, buscan una salida fácil, ¿no? Hay personas que logran atentar contra su vida ante una desilusión amorosa, ante las Sí, deudas, ante muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque no han aprendido a gestionarse internamente. Hay todavía muchas telarañas mentales que le impiden eh, enfrentar, vivir ante lo que les está tocando en ese momento resolver. Y aquí hablamos de un sentido de propósito. sí. Lo que Víctor Frankl propone es que ante cada crisis tiene una enseñanza, cada crisis tiene un aprendizaje.
todo conflicto que estamos viviendo externo, ojo, no quiere decir que no nos toque. Claro que nos toca, claro que nos duele, claro que nos interpela, ¿no? Pero deberíamos encontrarle el valor a la crisis y al conflicto. Y aquí quiero poner en la ecuación un elemento. Se llama fortaleza. La fortaleza tiene que ver mucho con esa forma en cómo nos gestionamos. Y bueno, primero voy a poner la fortaleza. Más adelante tengo un montón de elementos para que podamos tenerlos en la mesa, en esta plática donde estamos hablando de logoterapia desarrollada por este psiquiatra y investigador vienés que vivió en carne propia los campos de concentración y estos campos de exterminio. Adelante. Fíjate que sí me gustaría mencionar, precisamente, ahorita hablas de cuando se supone ya deberías de haber pasado o pensado, antes de caer en este tipo de decisiones ante alguna circunstancia así ya muy, muy desafiante. Pero precisamente ese es el problema, que no, la gente o que está pasando por ese momento no sabe precisamente cómo lidiar con este sentido de falta de propósito, de búsqueda, de resolución de problemas. Obviamente pierdes el juicio ante una crisis existencial, te cierras, ves todo negro, ¿no? No ves más allá de lo que te puede esperar en un futuro si es que cambias precisamente este tipo de pensamientos. Entonces es donde te lleva precisamente a un vacío en donde no encuentras desgraciadamente salida y que muchos no logran como salir de ese estado, ¿no? Aquí precisamente es la importancia de encontrar el propósito en la vida, eh, cómo la logoterapia te puede ayudar a superar incluso precisamente episodios de ansiedad, de depresión, y la conexión que hay entre el sentido de la vida y la resiliencia, que también es para mí la logoterapia es una especie de resiliencia que conlleva, que ahorita lo mencionabas, fortaleza, valentía y pues valor, ¿sabes? Porque se trata de ponerle muchísimo empeño a no dejarte caer por las circunstancias en las que estés viviendo y de verdad que hay veces que hacemos lo que tenemos con lo que podemos, precisamente dependiendo de cómo te hayas manejado en la vida o cómo te haya tocado en la vida lo que mencionabas ahorita, ¿no? Te hablaba, a veces habla precisamente tu pasado, tus heridas, tu dolor y obviamente te nublas ante lo que está pasando y ves las cosas diferentes. Y sí me gustaría mencionar algunos ejemplos, salvo lo que tengas que decir ahorita, precisamente de cómo puedes aplicarlo en diferentes conflictos y encontrar un sentido precisamente a todo lo que te está pasando, bueno y malo en todo. Entonces, sí caemos como conclusiones que la forma en que reaccionamos tiene que ver mucho Sí. con nuestros recursos. Yo siempre saco a un autor que me vuela la cabeza, es Anthony de Melo, que dice, según mi percepción, es mi reacción. ¿Cómo percibo? Es cómo reacciono. Y el cómo reacciono tiene que ver con nuestros propios recursos. Y a veces lo dijiste de otra manera. Dijiste, nos falta. Yo hablaré a veces quiero cambiar la palabra, o sea, la valido completamente por la palabra ausencia. A veces, ante la falta de propósito, hay una ausencia de juicio, o más bien, los juicios nacen alterados. Y entonces el pensamiento nos hace unas muy malas jugadas. Digo, nos hace
porque nadie está exento en un momento de decir, pues este no soy yo, ¿por qué actué así? ¿Por Sí. qué dije lo que dije? También me gusta mucho una frase que me ha hecho mucho sentido en estos días. Se dice que la ansiedad es tu mente yendo más rápido de lo que realmente está pasando. Vuelas. Sí. Y los seres humanos somos expertos en hacer escenarios. He hablado de la loca de casa. Sí, la famosa Ya loca de no casa. me quiere. Puta, pues espérame, me tardé 3 horas en que me ausenté y no voy a tener un aprendizaje de esto, me voy a replantear la vida. Estás teniendo una crisis de creatividad. No, yo no sirvo. eh, Tienes un problema con un amigo, no soy suficiente para mi familia, no soy suficiente para mí. Y aquí viene otro detalle. Nos hacemos una narrativa. Y lo peor del caso, por ahí dicen, es que nosotros mismos nos creemos nuestros propios cuentos. Queridos amigos, ¿cuál es el cuento que te cuentas sobre ti y sobre los demás? Ujú. No en balde dicen que somos espejo. Sí, Estás viendo en el otro o en lo otro o en lo que te está pasando que dice más de ti que de lo que realmente está pasando y de lo que realmente estás viendo. Voy a poner en la ecuación otro elemento ante todo lo que podamos vivir. Fíjate que hace tiempo, y debe ser como hace 6 años, y de verdad no lo había visto yo por el lado de Víctor Frank, porque Víctor Frank habla de una ausencia, habla de la falta de dimensión espiritual. Y yo en algún momento, y créemelo, ya empecé un libro que habla de inteligencia espiritual. A propósito, ya hay mucho al respecto sobre inteligencia artificial. ¿A qué le tienes fe? ¿En qué te apoyas cuando las cosas se ponen difíciles? ¿En quién te apoyas? ¿En qué? ¿Cuál es tu... Dicen que todos los seres humanos deberíamos tener como un círculo de apoyo, el que te soporta, a quién recurrir. ujú. Claro, pero en este sentido, habla de una dimensión que escapa al humano, ¿no? Que es esa parte espiritual que dice, vaya, como recurso, también ayuda mucho. Adelante. Y fíjate que ahorita hablando precisamente que decías de la ansiedad, ¿no? Estos escenarios catastróficos que nos hacemos y que al final de cuentas no suceden nunca, o no suceden. Precisamente se dice que la ansiedad es vivir en el futuro y la depresión vivir en el pasado, enganchado, y de alguna manera se nos olvida vivir en el aquí y el ahora, ¿no? En el presente, y darle precisamente un giro y un sentido al de que si estás aquí es por algo, y precisamente parte de nuestra tarea es encontrarle ese para qué estamos todavía aquí, ¿no? Y sí me gustaría tocar o poner algunos ejemplos que se pueden aplicar precisamente con esta logoterapia. Por ejemplo, en la pérdida de un ser querido, imagínate que has perdido a un ser querido. ¿Quién no ha pasado por eso? ¿No? Y te sientes con un vacío, obviamente sin sentido, sientes que te mueres, dependiendo de la persona que haya sido, y yo creo que el dolor, digo, no es medible, sea quien sea, así sea, hasta un amigo, ¿sabes? Hasta un vecino al que aprecias demasiado, simplemente es, la pérdida de alguien, ¿no? La logoterapia te puede ayudar a encontrar este significado precisamente de la vida, de honrar a la persona, precisamente que ya no está a través de tu vida,
pensando y recordando esos momentos de recuerdo, esos legados que de alguna manera te regaló esa persona y que podrías reflexionar sobre los momentos que compartieron y cómo puedes honrar precisamente esa presencia o esa memoria. Entonces también te puede ayudar para estas cuestiones de duelo ante una crisis de identidad, que es lo principal que luego aquí es donde nos lleva precisamente, ¿no? Supongamos que estás pasando por una crisis existencial y no sabes la dirección que tienes que tomar en tu vida. ¿Cuántos nos ha pasado? Precisamente eso te ayudaría a explorar, ¿no? A buscar, a recordar tus valores, tus fortalezas, tus pasiones para encontrar un propósito que te haga sentir vivo nuevamente, ¿no? Podrías preguntarte qué es lo que me hace sentir realmente vivo, qué es lo que me hace sentir realmente pleno, feliz, qué puedo hacer em, para hacer una diferencia en el mundo. Incluso aquí entra como también la actitud de servicio, ¿no? De servir al otro, que también eh, es muy grato y que de alguna manera también ayuda a sanar a través del otro. Eh, Justo con lo que acabas de decir, y hablando bueno, estamos hablando de logoterapia para quienes se están integrando al programa, el estudio del sentido de la vida, que hoy se ha convertido en ciencia. Valdría preguntarse y detenerse. Primero, detenerse, saber detenerse. Y preguntarse, ¿quién soy? No está de más también, ojo, ¿qué dicen los demás de mí? No, aquí son tres preguntas. Ah, ya ver. ¿Quién creo que soy? Sí, sí, sí. ¿Quién creo? Uno se cree sus propias cosas, ¿no? Dos, ¿qué dicen los demás de mí? Y en una tercera, mirarse al espejo, como debe de ser, y hacerse la pregunta, ¿quién realmente soy? ¿Quién creo? ¿Qué dicen los demás de mí? ¿Y quién realmente soy? Podemos engañar a todo mundo. Podemos creernos nuestros propios cuentos acerca de quién creemos que somos. No nos conocemos. Verso una máxima, conócete a ti mismo, a ti misma. Ujú. Valdrá la pena, una vez que veamos quién realmente somos, reconocer, aquí viene la palabra reconocimiento, en dónde andamos muy inflados, no de dónde, en dónde andamos muy inflados y en dónde andamos abajísimo. Es decir, aprender a revalorizarnos. Valdrá la pena hacer una lista de los Sí, claros sí, sí. oscuros, muy recomendable. Y vaya, no se trata de hacer listas, de reconocernos, si no tomamos acción. Y tomar Sí, acción significa salir de nuestra zona de confort. El propósito es claro, comenzar a sanar. Porque mientras no nos confrontemos, mientras no nos reconozcamos, mientras no tengamos un sentido de propósito, va a estar difícil que cambiemos actitudes, aptitudes, que cambiemos la manera en cómo percibimos el mundo y cómo reaccionamos ante él. ¿Te parece bien si leo algunos saludos? sí, 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 adelante. Entra a escena Armando Enrique Juárez Valencia. Buenos días, es un placer escucharles. Ay, doctor, un fuerte abrazo. María Concepción Patlán Reina, buenos días. Wow, qué gran invitada con la licenciada Leticia Guerrera. Qué interesante tema. Un gusto escucharlos. Bueno, Saludos.
A todos, saludos. Mi querido Juan, licenciado, máster de máster de máster de máster. Saludos, Alejandro Amaya García. Bueno, gracias. Y también no creas que te hizo menos, ¿eh? O sea, saludos Te traigo, Juanito. a Leticia Guerrero. Y bueno, se está haciendo presente también una máster para mí, que es un honor que esté siguiendo el programa. No sabía que lo estaba siguiendo, pero me da mucho gusto que así sea. Ya nos tapó, pero dice saludos y bendiciones para los dos. Qué buen tema, el sentido de la vida, deseo de vivir, no se encuentra, se reconoce. Wow, porque lo que poseemos radica en nuestro interior, sí, es parte de la esencia de nuestra alma y espíritu. Dios nos creó con ese poder infinito llamado alegría y deseos por vivir y continuar. Pese a todo, toda crisis nos lleva a despertar. También nuestro poder de inteligencia emocional, de voluntad, de fortaleza, de resiliencia, que también radica en nuestro espíritu y en nuestra alma. ¿Cómo ves? Sí, 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 sí. Es un cúmulo de ideas que de verdad hace como un resumen de todo lo que más o menos andamos aquí tocando el tema y que la verdad tiene mucho sentido, ¿no? Sí, porque hablamos de varias inteligencias. Yo acababa de tocar el tema de Sí. inteligencia espiritual y aquí entra en juego algo que también se llama inteligencia emocional. Y otra cosa es que cuando hablamos que es de dentro y hablamos del alma, es que todo se conecta en nuestro Sí. interior. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que estamos desconectados, hiper desconectados. Adelante. Alma, cuerpo, espíritu, y en una andamos ahí medio desenchufados, ¿no? Y ahí es donde está ahí como el desequilibrio, pero precisamente para resolver este tipo de conflictos es identificarlo, como dices, ¿no? Identificar el conflicto, reconocer el problema y qué te hace sentir, pero no solamente reconocerlo, sino también actuar. Como decía, si no solamente, bueno, ya sé que soy un alcohólico, pero, y luego, ya hice el primer paso, ya lo reconocí, y luego, ¿qué vas a hacer? ¿No? Porque ahí viene lo bueno. Entonces, sí identifica el conflicto, pon acción, explora el significado, e identifica las oportunidades que tienes precisamente para crecer y para aprender de lo que te está sucediendo y crea un plan, establece metas realistas, porque queremos un cambio de la noche a la mañana, ¿no? Establece acciones precisamente para resolver este conflicto y es mejor establecer precisamente estas metas a corto, mediano y largo plazo y ser realistas, porque ¿qué más quisiéramos que es como cuando entras a terapia, ¿no? Y me ha pasado que me dicen, ¿en cuánto tiempo me arregla? Pues si no es una licuadora, ¿no? Y yo, ¿cómo? O sea, no hay un tiempo, digo, depende de cada persona, depende de cada situación, no es así como de que ya entré y ya mañana me voy a sentir mejor o a partir de qué semana, porque yo quería ya para el sábado estar bien, ¿no? Entonces, pues no, así no es, ¿no? Es un trabajo personal, es un proceso que te puede llevar incluso años y que hablábamos de esto, que no solamente cuando te pasan estas famosas crisis existenciales, es una vez en la vida, ahorita lo voy a más adelantito ir retomando de cómo se presentan las diferentes etapas. Es lo mismo a los 20 que a los 40 o a los 60, ¿no? Pero sí me gustaría seguir retomando como algunos ejemplos precisamente para que les resuene a la gente, porque incluso en los estudiantes podría decir, ay, esto es para las personas mayores que ya tienen una crisis existencial. No, también sucede en los adolescentes, incluso en los niños. Pero obviamente vamos a suponer un adolescente, ¿no? Estresado. Si un estudiante se siente agotado por la escuela, los exámenes, por la presión que les ponen en casa, porque también hay padres así, ¿no? Muy, muy autoritarios y demás, deben de o deberían de preguntarse aquí, ¿para qué estoy estudiando? Si es de verdad lo que quiero estudiar, porque uno puede aprender las habilidades que quieras, pero se nace para algo. La vocación es otra cosa, ¿no? Las habilidades, tú puedes aprender a cantar, pero si de verdad no naces con ese don, si no tienes esa vocación, no lo vas a hacer de una manera genuina ni feliz, ¿sabes?
¿Cuántos médicos no conocemos o hasta enfermeras que te tratan, pero sí horrible, ¿no? Porque no tienen la vocación para, solamente siguieron una tradición familiar, estudiaron así porque toda la familia son médicos o son doctoras o son maestras, pero en realidad no tienen esa vocación. Y entonces preguntarte como estudiante eso, ¿no? Si conectas precisamente con ese propósito, sí estoy estudiando lo que yo quiero aportar mi granito de arena a la sociedad en el área donde me voy a desarrollar, voy a ayudar a mi familia, a ejercer una profesión que me encanta, y así ese esfuerzo precisamente cobra sentido. Entonces, ya no te pesa tanto el estar como estudiando de esa manera, porque también hay muchos adolescentes que empiezan precisamente con este sentido de para qué estoy estudiando, mejor me salgo, es que esto no me gusta y demás. Hablábamos de, por ejemplo, se aplica muchísimo en las relaciones de pareja. También puedes aquí aplicarlo, ¿no? Imagina que, bueno, no sé, ya terminó una relación, te has dejado, te sientes como que si hubieras perdido una parte de ti mismo porque sucede, o sea, las parejas a veces son simbióticas, ¿no? Sientes que no puedes estar sin el otro. Y precisamente la logoterapia te ayudaría a encontrar precisamente un significado en la relación, ¿no? De qué fuiste para esa persona, qué tuviste, qué te dejó, a reflexionar sobre lo que aprendiste de esa relación. Podrías preguntarte, qué me enseñó? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que, cómo puedo de alguna manera crecer como persona a partir de esta experiencia? Y te puedes hacer miles de preguntas precisamente que no te dejen caer y te llenen de un propósito precisamente para salir adelante y tomarlo como una experiencia, porque toda relación nos deja un aprendizaje. Acabas de hablar de la palabra experiencia, ¿no? Y bueno, sí, solo sí se convierte en aprendizaje cuando evolucionas. Ah, sí. Si no, ahí vamos otra vez. Repites hasta que Ajá, aprendes. sí. Pero pues eso es la vida, ¿no? Es prueba y error. Eh, Hay una frase de Víctor Frank Ujú. que retomo de su libro El hombre en busca de sentido, editorial Herder, donde dice, le encontré propósito a mi vida ayudando a los demás a darle sentido a su vida. Sí, Lo y está tomo como me lo sé de memoria, lo tomo como referencia, porque aquí valdría la pregunta, ¿qué es lo que le da hoy, en la actualidad, sentido a nuestra vida? Hagamos una lista. Ujú. ¿Qué le da Sí. sentido? Ujú, ¿Qué le da propósito a mi vida? ujú. Por el contrario, ¿crees que faltan argumentos? ¿Crees que faltan elementos? Ojo, podríamos estar ante un vacío existencial. Ujú, ¿Qué nos está sosteniendo? ¿Qué es o cuáles son nuestros motores? ujú. Hay que aprender a buscar esos motores. Hay que aprender a identificar qué es lo que nos hace felices, qué es lo que nos hace plenos. Y uno dice, pues es que sí lo soy. Pues, pues avísale a tu cara, mano, porque Iba a decir. puta, no se te Ajá, nota. O sí, sea, ves tanta amargura en las personas que dices, ¿qué onda, no? sí, Y personas que continuamente se quejan, maldicen, critican, eh, sí. mientan mothers. Tú dices, "Güey, neta, 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 estás enojado con la vida, enojada con la vida. O sea, wake up, de verdad. Sí. Hablabas tú de un despertar.
Si no es así, la vida nos da sacudidas, ¿eh? Y nos da sacudidas Sí, fuertes. Y es ahí donde tú dices, porque muchas veces en nuestro sistema de creencias pensamos que estar ocupados es sinónimo de felicidad. Estoy bien ocupado. ¿Por qué? Ojo, aquí voy a meter otro elemento importante. Porque hemos desarrollado la habilidad de anestesiarnos para olvidarnos de quién realmente somos. Antes de darte la palabra, están llegando un montón de comentarios. Dice, el conocimiento propio, sí, es el pan para comer todos los manjares de la vida. Uy, qué bonito. Reconocerte en donde la vida te pone en pausa. sí. Surge lo extraordinario y bello de decir, vida, tócame, muéveme, sacúdeme y transfórmame. Ahí está la fortaleza y el propósito de continuar. Mi querida tocallita, Ale Domínguez, saludos, mi querido tocallito Alex Amaya, qué buen tema y qué gran invitada. Sí, te recuerdo ella con mucho cariño también. Adelante. Sí, precisamente, bueno, hablando de lo de la crisis existencial, que casi a nadie nos pasa, ¿verdad? Precisamente es esta, ¿no? De preguntarte cuáles son tus fuentes, ¿no? Tu significado, tu propósito en la vida. Podrías explorar tus pasatiempos, hablabas de la red de apoyo, de tus amistades, de objetivos personales, de aquellos sueños que están en pausa para encontrar cosas que te hagan sentir pleno y feliz y no solamente anestesiarte, como dices, fugarte en un montón de actividades, precisamente sintiendo que esa es la felicidad, cuando en realidad la felicidad solamente es una emoción, pero no es permanente. Y de alguna manera todas las cosas que hacemos sí nos tienen que dar esa satisfacción, pese a que a los demás no, ¿sí? Porque a veces hacemos precisamente las cosas para satisfacer a los demás y ahí es donde nos queda un hueco y un vacío porque en realidad no es lo que quieres hacer. Entonces, retomando precisamente, bueno, esto es en cuanto a lo de la crisis existencial, pero retomando lo de la relación de pareja que se maneja mucho también eh, en este sentido, existe precisamente esta parte de culpa, ¿no? Y de arrepentimiento, ¿no? Precisamente de cuando termina esta relación, ¿cómo te ayudaría precisamente la logoterapia a perdonarte a ti mismo, y a tu expareja, obviamente, a encontrar un nuevo sentido o propósito? Podrías reflexionar sobre lo que podrían haber hecho de manera diferente y cómo puedes aprender esos errores, porque hay veces que, obviamente, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Pero sí te puedes preguntar qué aprendí, cómo crecer como persona, qué oportunidades nuevas se abren ante mi vida y aplicar estas, de alguna manera, consignas, ¿no? Bueno, acepto mis emociones, reconoce tus sentimientos, no los niegues, busca el significado, reflexiona sobre lo que aprendiste y crea un nuevo propósito, estableciendo, como decíamos, sí, nuevas metas, pero también viendo lo bueno que puede llegar a tu vida porque obviamente tras en una situación de este tipo o mejoras o como decíamos se te repite la historia, ¿no? Pero si hablamos de un crecimiento personal, por supuesto que te van a esperar cosas mejores y entonces vas a entender el por qué pasaste por ese proceso tan doloroso. Y precisamente una de estas vías para encontrar el Fíjate sentido que, es, ajá, adelante, adelante. adelante, adelante. No, decía que una de las tres vías precisamente para encontrarle sentido es eh, preguntarnos por qué lo hacemos, tanto el trabajo, los proyectos, el servicio, la pareja, ¿no? ¿Por qué? Por lo que amamos. ¿Por qué lo hacemos? Por lo que amamos, por las personas que queremos, por el vínculo y por la actitud ante el sufrimiento. Cuando no podemos cambiar la situación, es ¿no? Y seguir precisamente adelante y no estancarte, es sentirlo, sí siéntelo, pero no te quedes ahí para siempre, porque si no, no va a haber un avance en tu vida y obviamente el sentido no va a aparecer o no lo vas a escuchar
ni lo vas a querer ver. Ya bueno, ya nos estamos perfilando hacia el final del programa, nos quedan 12 minutos. Voy a retomar elementos que sustraigo de la logoterapia para ponerlos en contexto de lo que estamos hablando. Víctor Frank habla que para revertir esos pensamientos oscuros, esa falta de propósito, él habla de un diálogo socrático. También me fascina Sócrates, ¿no? Es filosofar también. Dicho de otra manera, no, pero te voy a decir una cosa, cuando hablamos de filosofar, ya saben que la filosofía es el estudio o tratado que analiza las últimas causas de todas las cosas, las últimas causas de todas las cosas, a la luz natural de la razón. La razón, la inteligencia. Y en este diálogo socrático, valdría preguntarnos, ojo, anótenlo, revisar nuestro sistema de creencias. Muchas de las claves están ahí. Y ver si están vigentes, si son adecuadas y si nos están funcionando. Nuestro sistema de creencias, cuando entramos en crisis, tendremos que revisarlas. Habla de una desreflexión. Tú dices, ¿una desreflexión? Sí. Porque entonces, uno, revisar nuestro sistema de creencias. Estamos hablando totalmente de técnicas de logoterapia. Es redirigir el pensamiento. Dicho de otra manera, el pensamiento le da poder a cosas, situaciones, personas. Y cuando le da poder, le da atención. De reflexión, quítale poder. Quítale atención. Quita lo que te hace daño. Hay otro elemento que se llama confrontarnos. Cuando nos confrontamos, podemos detectar, ojo, nuestras incongruencias. ¿Cuántas veces nos convertimos en aquello que no nos gusta? Y lo hacemos, y lo decimos, y lo expresamos. Hay otra que se llama intención, reintencionar. Esto significa, ojo, aquí viene algo mágico, alucinante. Aprender a generar nuevos contextos, nuevos escenarios. A veces uno dice, no es en balde cuando nos comentan, hombre, tómatelo con humor. También, hombre, no te lo tomes personal. Son todos aquellos elementos que nos ayudan a hacer más llevadero una situación difícil, complicada. Y aquí entra la paciencia, aquí entra el amor propio, un montón de cosas. Así es que, bueno, te paso la estafeta ahora. Sí, es que aquí precisamente, ¿no? El preguntarnos, el sentido no se inventa, se descubre. Podemos pensar, el sentido no es algo que invente yo para sentirme mejor, es algo que la vida me está preguntando en cada circunstancia que me sucede, ¿no? En la vida, Víctor Frank decía que no debemos preguntarle a la vida cuál es el sentido, sino entender que la vida nos está preguntando a nosotros, más bien replantearnos esa pregunta. No es tanto qué espero de la vida, sino qué espera la vida de mí hoy. O sea, si replanteamos las preguntas, obviamente vamos a encontrar otro tipo de respuestas que obviamente tienen que ser favorables, ¿no? La otra es el sentido, cambia según la etapa, lo que hablaba, ¿no? No es único, no es fijo,
No es lo mismo que te dé una crisis existencial a los 20, a los 35, que puedes formar una familia, ¿no? Una crisis que pueda ser simplemente el resistir a crecer. Hay que normalizar también los cambios porque obviamente nos pegan y de pronto estamos en otra etapa donde no aceptas, te conflictúa y ahí entra también este tipo de situaciones, ¿no? No es lo mismo la felicidad que el sentido, lo que hablábamos, ¿no? Considero que la felicidad es una emoción y precisamente el sentido es una dirección hacia dónde vamos. No siempre soy feliz cuando hago lo que tiene sentido, pero casi siempre siento plenitud cuando hago las cosas que sí me gustan. Por ejemplo, una mamá no va a estar feliz de desvelarse a las 3 de la mañana esperando a su hijo, pero sabe que tiene sentido lo que está haciendo, ¿sabes? Entonces, de ahí parte también como toda esta experiencia, el vacío existencial del que hablábamos, ¿no? Hablaba Frank de este vacío, cuando la persona tiene todo, trabajo, dinero, entretenimiento, pareja, pero siente que algo le falta. El problema no es tener el problema es no tener un para qué. Precisamente por eso te lleva como a tener esta sensación de vacío, ¿no? De alguna manera también el sufrimiento, verlo como una posibilidad de sentido, y este tema toma más profundidad, ¿no? Hacia lo más humano. El dolor no es bueno en sí, pero de no convertirse en una oportunidad, de que tú no lo veas de una manera diferente, te va a restar oportunidad de crecimiento. Entonces, cuando no podemos cambiar la situación, todavía podemos cambiar precisamente nuestra actitud frente a lo que nos está pasando y frente a este problema, que precisamente de esto también se trata, ¿no? Cambiar o aceptar las situaciones en las que estamos pasando, lo que no podemos cambiar, lo que sí, aceptarlo. A mí me encanta mucho la oración de la serenidad, precisamente que habla de esto, ¿no? De aceptar que dice, Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas Que no que puedo. puedo cambiar, ¿no? Valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para discernir la diferencia, porque habla precisamente de esto, ¿no? Del aceptar las cosas como son y de no tomar una resistencia hacia lo que estamos viviendo, porque de ahí es donde, como no aceptamos la realidad, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza a pesar el sentido de la mitad de la vida que hablaba yo de entre los 30 y los 40, ¿no? Que te preguntas si he estado haciendo tomado las decisiones correctas, estoy haciendo bien, estoy donde quiero estar. Y en algún momento de la vida dejamos de preguntarnos qué queremos ser y empezamos a preguntarnos quiénes estamos siendo o qué queremos ser. Lo que decías tú frente al espejo, de pronto preguntarnos si es de verdad lo que queremos ser o solamente lo hacemos para darle gusto a los demás, pero en realidad sientes tú un vacío que te ha acompañado durante toda la vida, ¿no? Precisamente este sentido de la responsabilidad. A esta edad muchas personas sostienen a otros, ¿no? Hijos, padres, empleados, pareja, etcétera, ¿no? Pero a veces el sentido no se siente emocionante, pero sí profundamente valioso porque sabes que estás haciendo un bien común. Ujú. Por ejemplo, un padre que trabaja, no sé, muchas horas, ¿no? Quizá, pues sí, esté cansado, pero sabe que está construyendo una estabilidad para sus hijos y esto precisamente le da un sentido al esfuerzo que está haciendo precisamente para sostener una familia. Entonces esto lo podemos aplicar precisamente en muchísimos casos, incluso en aquellos que se convierten en enfermedad. Digo, es bien sabido todo lo que pasaste, ¿no? Y todo lo que hemos pasado en algún momento cuando nos ha tocado ahí como que enfermarnos y no saber pasar por alguna situación que no esperábamos y empezar primero a lamentarnos de por qué a mí, pero de repente es precisamente el cambiar el, la idea de lo que me está pasando, ¿no? El buscar el significado. Primero sí, pues voy a aceptar mis emociones, voy a llorar, voy a repelar, a gritarle a medio mundo, voy a sentir frustración y miedo, por supuesto, porque es normal sentirme así ante una situación que no esperaba. Pero Muy, después es buscarle precisamente este significado, ¿no? muy interesante lo que estás diciendo. ¿Qué crees? Se nos acabó el tiempo.
Creo que el tema daba para mucho más y como decías es muy amplio, pero creo que se tocó lo más primordial. No somos ajenos a lo que acabas de hablar, de sentirnos vulnerables, de sentir que a veces el mundo se nos viene encima. Y quiero retomar esto último que dijiste para rubricarlo. Es justo lo que acabas de decir, donde entra Víctor Frank con la logoterapia. Nos vamos a despedir con una frase de él que dice: el ser humano siempre puede encontrar un propósito, incluso en el sufrimiento extremo. Sí. Y que nuestra última libertad es elegir nuestra actitud ante la adversidad. Así es que con esto nos despedimos, queridos amigos del auditorio. Seguramente estaremos haciendo colaboraciones con la licenciada Leticia Guerrero una vez a la semana, ya nos pondremos de acuerdo, pero bueno, trataremos varios temas. Muchísimas gracias por tu tiempo y por colaborar en este programa y por abonarnos mucho y por sumarnos. Gracias. Espero que obviamente les haya hecho sentido, ¿no? Y si quiero dejarlos, bueno, me hubiera gustado cerrar con otras cosas, pero como dices, este tema da para más, pero al menos sí dejarles esta pregunta de reflexión, precisamente hablando de ponernos ahí a darle vueltas, ¿no? Dices tú, a aterrizar a la loca de la casa, ¿no? ¿Qué mensaje crees que hoy te está dando la vida? Wow. Pues muchísimas gracias. Y a muchas gracias. Que nos está dando. Adiós, gracias. Nos vemos en otra emisión más. Hasta luego. ¿Sí? Gracias. Hasta luego. Chao.